Meditación, tal y como la entiende el Zen, que es la práctica de Zazen o Zazen, es una práctica que no busca nada, como ya hemos visto, hablado y leído muchas veces, ¿no? Mm, no hay un empeño, ¿no?, en desembocar en algún estado o conseguir algo que no tengamos, ¿no? Algo que no nos sea inherente, que que no forme parte ya de nuestra realidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto es así, ¿no? Y es además el fundamento mismo del Sazen, ¿no?, de la práctica del Sazen. Pero paradójicamente también es real o también es verdadero, podemos decir, eh, lo contrario. Es decir, que esta negación de la búsqueda es una afirmación también de la búsqueda entendida de otra manera. Es decir, que el no buscar desemboca o lleva hacia, hacia un encuentro, hacia una realización, podemos decir, ¿no?, hacia una conciencia de, ¿eh?, que en la búsqueda aparecería dificultada, por así decirlo, ¿no? No sé si se entiende esto, pero es decir, las negaciones en el Zen, que se aprecian muy bien, por ejemplo, en los Mondo, ¿no?, en las preguntas y respuestas de los discípulos con los maestros, ¿no? Todas estas negaciones que pueden dar a entender a quienes no conocen la profundidad del Zen, ¿no?, y la práctica, la experiencia del Zen, pueden dar a entender un nihilismo, ¿no?, una actitud nihilista, ¿no?, como si fuera una especie de negación de que todo es inútil y que no hay nada que buscar porque no hay nada. Esto no es así. Lo que se está, es decir, la negación en el Zen apunta a una afirmación en otro orden, es decir, que no, lo que se está es descartando la lógica, el razonamiento, es decir, el proceso o los procesos mentales, ¿no?, que ahí es donde quiero ir en este momento, ¿no? Como os anuncié esta tarde, eh, los aforismos del yoga de Patanjali, que son muy atinados, muy interesantes, muy convenientes, ¿no?, de tener en cuenta o de recalar en ellos. Y especialmente, ya me habéis oído decir que es muy recomendable la lectura de la edición de Óscar Pujol, ¿no?, por la precisión en digamos, en lo que se expone, ¿no?, en cuanto a la traducción misma de los aforismos del yoga, y también por los comentarios o las explicaciones, las aclaraciones, ¿no?, que él hace a continuación en cada uno de los aforismos, ¿no? Entonces, estamos en los primeros aforismos del yoga de Patanjali, que son muy sustanciales, ¿no?, con respecto a la práctica del Sazen, a la meditación, que practicamos una meditación, como sabéis, intuitiva, sin objeto. Esta finalidad, ¿no?, que en el primero de los aforismos del yoga de Patanjali dice literalmente: yoga es la detención de los procesos mentales, ¿no?, que lo traemos a colación a menudo. Yoga es la detención de los procesos mentales, que podemos incluso parafrasearlo y sustituir el término yoga para decir zen o la práctica de esa zen consiste en la detención de los procesos mentales. Es detención, obstrucción, también se puede leer, ¿no?, o describir este aforismo no solo como detención, sino como una obstrucción, ¿no?, del proceso mental, ¿no?
Esta obstrucción, claro, si lo entendemos así, parece como algo, vamos, ¿eh? de ascetas o de gente ya con un nivel, ¿no? de práctica, de desarrollo, ¿no? etcétera, ¿no? De experiencia, que es casi inalcanzable para nosotros practicantes urbanitas, ¿no? Pero esto no es así. Es decir, que de lo que estamos hablando es de una actitud y de una postura, ¿no? De la ejecución, ¿no? De una práctica que está ahí a mano, ¿eh? Está continuamente a mano, ¿no? Entonces, yoga es la detención de los procesos mentales o la práctica de Sazen consiste en una obstrucción, una detención, una diferenciación, ¿no? Con respecto a los procesos mentales. Ahora vamos a ver qué son los procesos mentales, por lo menos nombrarlos de momento, ¿no? Que ya lo hemos tocado en alguna ocasión, ¿no? Y también hay que aclarar que esta obstrucción o esta detención de los procesos mentales, que en sánscrito se denomina niroda, no sé si es correcto la pronunciación, pero se denomina así, no se debe entender en un sentido negativo, ¿no? Como una especie de negación, ¿no? O como un obnubilamiento, podemos decir así, ¿no? De lo mental, ¿no? Sino justamente al contrario, ¿no? Digamos, como la fuerza mental más elevada, justamente. La fuerza mental más elevada. ¿Sí? Entonces, esta diferenciación de los procesos mentales es exactamente lo que se conviene hacer, ¿no? O lo que procede a hacer, o en lo que consiste la práctica de Sassen en ella misma, es decir, ¿no? En no analizar nada, no juzgar nada, no quedarse con nada, no idear, no recrearse con ningún tipo de ideación, no recabar o no, digamos, incurrir en seguir productos de la memoria, no recrearse o eh, digamos, andar con ensoñaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque justamente los procesos mentales son cinco, que serían, como los describe Patanjali, que además, pues, él echa mano de muchos conceptos budistas, ¿no? Aunque en muchos casos le da también algunos otros significados, ¿no? Otros desarrollos, etcétera, pero tiene muy en cuenta y en los aforismos del yoga está muy presente el budismo, digamos, los criterios budistas. Bueno, pues estos procesos mentales que deben de tenerse como finalidad, o sea, que esa es la finalidad del yoga, son, según Patanjali, cinco. Uno es el conocimiento, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, bueno, la percepción, o sea, el conocimiento en tanto que percepción, inferencia, testimonio verbal, pero bueno, eso ya es entrar al detalle, ¿no? Ahora, de momento, quedémonos para hacernos una idea de qué estamos hablando con procesos mentales, con que estamos hablando o se está hablando del conocimiento, del error, de la conceptualización, de la memoria y del sueño, o de los sueños. Entonces, la detención u obstrucción de los procesos mentales está en distanciarse o desapegarse o desconsiderar todo lo que tiene que ver con eso, que en realidad es la propia dinámica de la mente, lo que hace la mente constantemente, digamos, es su naturaleza, ¿no?
su cometido, su función. Igual que, no sé, pues el riñón tiene la función de filtrar lo que sea, y el estómago no sé qué, y los pulmones no sé cuánto, y el corazón tal, pues la mente, que en los sistemas indios se entiende como un sentido más, y que además forma parte de la prakriti, es decir, que es algo material, y fundamentalmente inconsciente, aunque está iluminado o, digamos, refleja, ¿no?, la, la, la propia consciencia, ¿no?, como algo diferente de ella misma, de la mente. Entonces, se trata justamente de un ejercicio de la consciencia, un ejercicio en el que lo que se trata es de alumbrar la consciencia, es decir, de alguna manera de establecer una postura, una actitud, ¿no?, que permita que la consciencia emerja, por así decir, ¿no?, o ocupe su lugar, que es lo que dice el aforismo, el siguiente aforismo, es decir, yoga es la detención de los procesos mentales, y el siguiente aforismo dice, entonces, cuando los procesos mentales se detienen, entonces el testigo, y la consciencia testigo, el purusha o el atman, ¿no?, la consciencia, el testigo. Sabéis que en la India la consciencia se la denomina testigo también, ¿no?, la conciencia testigo. El testigo se establece en su propia naturaleza. Es decir, cuando la mente cesa, ¿no?, o deja de dar la coña, por así decirlo, ¿no?, coloquialmente, cuando se detiene, cuando se silencia, cuando queda a un lado, el testigo se establece en su propia naturaleza. Es decir, emerge el estado de consciencia, que es un estado vacío. Por eso se habla del vacío, porque es una consciencia que no tiene contenido. El contenido está en la mente, está en lo mental. Está en la ideación, en el conocimiento, en los conceptos, ¿no?, en la memoria, ¿no?, en las experiencias, en los recuerdos, en las ensoñaciones, en las proyecciones. Esos son los contenidos, pero son contenidos de la mente. La consciencia es algo que no tiene contenido, ¿vale? Entonces, una vez, o sea, yoga es la detención de los procesos mentales. La práctica de sasen consiste en diferenciarse del proceso mental, es decir, ¿no?, en mantener la atención en lo presente, sin estar enredado, ¿no?, o envuelto en estos procesos mentales, ¿no? Entonces, el siguiente aforismo, después de este, que dice, entonces el testigo se establece en su propia naturaleza, el siguiente paso o la siguiente consecuencia dice, en caso contrario, es decir, si los procesos mentales no se detienen, no se obstruyen, no nos diferenciamos de ellos, y en caso contrario, en ese caso, el testigo, en la consciencia, asume la forma de los procesos mentales. Aquí está el enredo. No sé si os dais cuenta. Es decir, en la medida en que no aparcamos todo lo que tiene que ver con el proceso mental, no nos diferenciamos de ellos y nos damos cuenta de que somos vacíos, es decir, de que somos simplemente, no somos esto, lo otro, no sé qué, y queremos esto, y nos duele esto, y etcétera, etcétera. Es decir, si nos quedamos solamente en el hecho de darnos cuenta de que somos simplemente, en ese sin apellidos, ahí es donde nos establecemos en nuestra propia naturaleza, es decir, donde nos reconocemos a nosotros mismos, ¿no?, como algo diferenciado y diferenciable de los procesos mentales. En caso contrario, el testigo asume la forma de los procesos mentales. Es decir, que la consciencia está enredada, por así decir. Por eso se habla en las tradiciones orientales de liberación,
¿eh? De liberación o de emancipación o de despertar, ¿no? Es decir, hay un estado de confusión, de ensoñación, de enredo, ¿eh? De enredo justamente en ese bosque o en ese océano de lo mental, ¿no? De los procesos mentales. ¿Vale? Vale. Esos procesos mentales, como digo, tienen que ver con todo eso que hemos dicho, ¿no? El conocimiento, el error, lo tendremos un poco más en detalle, eh, la, los conceptos, ¿no? La conceptualización, eh, la memoria, los recuerdos y los sueños. Entonces, esto, insisto, no es algo que haya, bueno, que sea ahí una especie de superhazaña y tal, sino que es algo que necesitamos ejercitar y en lo que consiste justamente la práctica meditativa. Sin buscar nada, pero diferenciándose, es decir, manteniéndonos centrados y atentos distanciados o desapegados o desentendidos de todo eso que hemos nombrado como procesos mentales. ¿Eh? Entonces, cuando estamos haciendo eso, estamos en el camino del Zen o en el camino del yoga, en este sentido como algo equiparable o análogo. ¿Vale? Eh, esta atención o esta presencia, esta concentración, este centramiento, esta reunión con digamos, con la propia naturaleza, ¿eh? Con uno mismo, por así decir, en el sentido de la consciencia, también es un establecimiento en el origen, como hemos visto también, ¿no? En el seminario del fin de semana, ¿no? Esta consciencia está ahí siempre, ¿no? Y está en lo presente, ¿no? En lo presente está el origen, ¿no? Porque el origen de todo es justamente esa consciencia, ¿no? De la que hablamos como algo experienciable, ¿no? Pero que no puede ser describido o descrito, perdón, o algo de lo que se pueda lucubrar, ¿no? Con ello. ¿Vale? Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Luego, una vez que esto se ejercita, se practica, ¿no? No solamente durante la sentada, sino también, ¿no? En cualquier momento y situación, eh, bueno, pues esto va a llevar también a un proceso reunitivo, ¿no? Que tiene que ver con la actitud contemplativa, ¿eh? Una conciencia que contempla, se contempla y contempla el mundo. Esa contemplación que en términos también yógicos en fin, ¿no? De las tradiciones indias, etcétera, se denomina samadhi, ¿no? Y el samadhi tiene tres estados o se la relaciona con tres estados, ¿no? Que ya hemos hablado de ellos también, que tienen que ver con la concentración, la meditación y la contemplación propiamente dicha, ¿no? Con el dharana, dhyana y samadhi propiamente dicho, ¿no? Pero es un estado reunitivo, ¿no? En el cual es algo que está disperso, está de alguna manera desmembrado, como en la mitología egipcia, Osiris, ¿no? Que queda desmembrado porque Set, ¿no? lo mata y lo descuartiza y luego Isis, que es su hermana y es su esposa a la vez y demás, ¿no? Pues reúne todos esos eh, fragmentos, ¿no? Para volver digamos, a darle vida, ¿no? En todo eso está este drama, el drama de alguna manera que tiene que ver con el propio despliegue y con la propia condición viviente, ¿no? No solamente humana, pero vamos, especialmente también en lo humano, ¿no?
al final la realidad es una, no es no es eso es el nirvana o es ¿no? la iluminación, la liberación y lo otro es el samsara y el caos, ¿no? O sea, la realidad está ahí, es la misma, no es que haya que conseguir, ya está ahí todo, ¿no? La cuestión es darte cuenta que está ahí y eso pues lo cambia todo. Es como si dijéramos, eh, abre la persiana y contempla el día soleado y maravilloso que hay, ¿no? O si no abres la ventana, no es que no exista ese día soleado y maravilloso, está ahí, pero no lo ves, ni lo disfrutas, ¿no? Estás ahí, pues a lo mejor agobiado en la idea, digamos, ¿no? En la figuración mental, ¿no? De que pues igual el día está, vamos, para estar metido en la cama, ¿no? Entonces, también otra cosa importante es que la práctica, la sadhana, ¿no? Esta actitud, ¿no? ¿No? Este empeño también, ¿no? En diferenciarse de los procesos mentales, ¿no? Y desapegarse de ellos, es algo que hay que practicar, ¿no? Porque si no, es muy difícil desenredarse, ¿no? Entonces, como eso, como si a alguien le interesase mucho o hablase mucho del deporte, pero no lo practica, ¿no? O no sé, o de otras cosas, ¿no? O del cine, le gusta mucho el cine ¿no? Y valora mucho el cine, pero nunca ve ninguna película, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, es algo que hay que ejercitarlo, ¿no? Tanto cuando se está sentado, como haciendo quiní, como caminando por la calle, comiendo, durmiendo o lo que se les ocurra, ¿no? Porque en la medida en que uno va cayendo de la burra, por así decir, con todas estas cuestiones, ¿no? Pues también, digamos, eso tiene consecuencias, ¿no? En uno, ¿no? Psicofísicas, ¿no? ¿De acuerdo?